Gracia y paz, amados hermanos, ¿cómo están? Tal vez alguna vez has tenido la experiencia de que tu rostro expresaba tristeza o preocupación y pensabas que tal vez a nadie le interesas o a nadie le importa tu situación. Y alguien se acerca y te pregunta, ¿por qué estás triste? Yo sé que para muchos eso es tan valioso, tan importante, porque sienten que hay personas que están pendientes de uno, y más si aquella persona que se acerca a ti es alguien a quien tú consideras o valoras mucho. Pues la verdad, la Biblia nos cuenta una historia de dos discípulos que en algún momento difícil de su vida, un momento muy complicado, era justo el momento en el que el Señor Jesús había resucitado y trajeron las noticias de que la tumba estaba vacía, y hubo una serie de reacciones, entre ellas un Pedro que creyó y corrió a la tumba y por creer se supo perdonado y vino alegría a él. Mas contrariamente en estos dos discípulos hubo desánimo, hubo duda, hubo incertidumbre y confusión. Y ellos decidieron irse lejos de Jerusalén hacia una aldea llamada Emaús. La Biblia dice que ellos estaban muy tristes, que estaban mal, desanimados, y que el Señor Jesús se acercó a ellos y ellos no se dieron cuenta que era el Señor Jesús. Y la Biblia dice en Lucas capítulo 24, verso 17, les preguntó y les dijo, ¿por qué están discutiendo? Y les dijo, ¿por qué están tristes? ¿Sabes? Eso es maravilloso. Entender que nuestras emociones, nuestras tristezas no son desapercibidas por el Señor. El Señor está atento a aquellas cosas que pasan en tu vida, a tus tristezas, tus lágrimas, tus desánimos. Solo que yo quiero que medites en algo. El hecho de que el Señor Jesús esté atento a nuestros desánimos, el que se haya acercado a ellos para decirle por qué están tristes, ciertamente Él fue para consolarlos, Él fue para animarlos, no significa de que nuestras emociones son aprobadas delante de Dios. ¿A qué me refiero? A que la mayoría, por no decir todas nuestras emociones, son el resultado aún de nuestra carnalidad. Sí, yo quiero poner un ejemplo. No sé si quien me está escuchando es madre o padre y alguna vez usted vio a su hijo llorar y ese llanto de su hijo lo desgarró y muchas veces usted lloró junto con sus hijos. Pero ¿cuántas veces las lágrimas de sus hijos, el llanto de sus hijos, más bien produjo en usted enojo? Al punto que usted tuvo que decirle a sus hijos con firmeza que se callara y dejara de llorar. Ciertamente, ¿por qué? Porque muchas de nuestras emociones no son realmente ciertas o responden a algo real. Muchas veces nuestras emociones son el resultado del mal carácter. Y es allí donde nunca vemos en la palabra de Dios a Dios enfatizando la aceptación de nuestras emociones. Nunca vemos a Dios enfatizando la aceptación de aquellas cosas que experimentamos. A lo largo de la palabra podemos ver hombres de Dios que estuvieron cansados, que por depresión dormían, que estuvieron tristes o estuvieron desanimados. Y en todas ellas vemos que Dios es propicio. Por eso la palabra de Dios nos dice que Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestra protección. Sin embargo, el Señor nos muestra en su palabra que nosotros debemos salir de esas emociones para experimentar victoria en Cristo Jesús. Siempre vamos a ver que es Dios nuestra victoria. Siempre vamos a observar que en Cristo es que nosotros tenemos victoria. Él es nuestra fortaleza. Todo lo podemos en Cristo Jesús. Los que creemos en Él, los que creemos en su gracia, en su favor, podemos reinar en vida. El Señor nos está hablando que nuestra posición siempre debe ser una posición de victoria, de vencedor, con el carácter de Cristo en nosotros. Por lo tanto, no sé cómo estás este tiempo. No sé si estás desanimado o estás triste. Dios está propicio a ti. Quizás el Señor te pregunta eso. ¿Por qué estás triste? ¿Estás triste? Está aconteciendo. Y puedes sentir el consuelo de Dios. Sin embargo, vas a oír del Señor una palabra que te va a decir, levántate, sigue caminando, contempla la gloria de Él para que seas transformado de gloria en gloria. Es decir, el Señor jamás desea que tú te sumas en esa emoción, en ese estado emocional que estás viviendo, porque no es parte de tu naturaleza. Tu naturaleza es una naturaleza de victoria. La Biblia dice como Él es, así somos nosotros en este mundo. Podemos ver, sí, algún momento en el que el Señor Jesús lloró, allá en el Getsemaní, sudó, y su sudor eran como gotas de sangre. También podemos ver en algún momento a Jesús llorando en el evento de la resurrección de Lázaro. Pero nunca vemos la expresión de Dios de que tú cedas a tus emociones, te quedes en tus emociones
y te contentes con esas emociones. No, levántate tú que duermes. Pon los ojos en alto y mira que en Cristo es tu victoria. En Él debemos tener fortaleza, fruto de nuestra confianza, fruto de nuestro descanso en Él, fruto de nuestra espera en Él. Que este día sea un día en el que puedas sentir el consuelo de Dios, mas también el llamado y la exhortación a levantarte, a secarte las lágrimas y en la fuerza del Señor seguir caminando, porque Él es tu victoria. Que Dios te bendiga.